Señores, muy buenos días a la gente que se integra en este momento al programa de la gente inteligente. Este es el momento de nuestra entrevista principal, pero antes de presentarle a la invitada de hoy, quería alertar. Hay un profesor, se llama Félix Sepúlveda de Santiago, fotógrafo y profesor de fotografía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que andaba con un grupo de estudiantes en una gira propia de su trabajo, haciendo prácticas de fotografía con un grupo de estudiantes, y que estando allí el día sábado 18 de mayo, con sus estudiantes dejaron los bultos en un momento en el autobús que andaban y les robaron todo. Les robaron 10 bultos repletos de 15 bultos repletos de cámaras fotográficas, lentes y otros equipos propios de ese tipo de trabajo. ¿Por qué nosotros hacemos esta denuncia? Para que si la policía está detrás de esto, por si alguien va a venderles a ustedes equipos de fotografía, que llamen a la policía, que puede ser que ahí estén los equipos de ese profesor y de esos estudiantes que le fueron robados en Cabarete. Y dicho esto, señores, nosotros tenemos a una estrella en la entrevista de hoy, nuestra entrevista principal. Tenemos a la magistrada Olga Diná Llaverías, que es la magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo. Magistrada, nosotros muy contentos de tenerla aquí. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, yo feliz también de poder compartir este espacio con usted. Bueno, magistrada, algunas veces el origen lleva a la gente. Usted viene de Santiago y uno no se puede liberar, como sigue arrastrando cosas. En Santiago ha ocurrido algo que quizás usted puede explicárselo al pueblo mejor, porque usted estuvo ahí en la fiscalía. Le han cambiado la medida de coerción a 2 de los imputados en el caso de Jordi Vera. Zavala y Arturo del Castillo. Son 2 que eran policías y que habían estado involucrados antes en un asesinato de varios jóvenes aquí en Santo Domingo que encontraron en unos furgones, en unos camiones por aquí, por Guaricanos. La decisión que han tomado es de que en vez de prisión preventiva como medida de coerción, se les ha dejado a ellos que paguen una fianza y vayan libres. La familia de Negro Veras y de Jordi Vera ha entendido eso como un golpe a la investigación, y ese caso se conoció en la fiscalía que usted hoy dirige. Claro que no, el caso anterior fueron 30 tiros que le dieron esos policías, según el expediente, a esos jóvenes, y lo tiraron en un furgón. ¿Cómo es posible que con un antecedente como ese, incluso una señora que ojalá el director pudiera tener por ahí el testimonio de una de las familiares de ese joven, que dice que cuando fueron, y me perdona lo amplia de la introducción, pero es para ponerla a usted en escena, Alicia Ortega hizo un trabajo que nosotros pasamos aquí, donde decían claramente ellos, la señora, cuando llevaron los testigos con gafas negras, asustados, porque esos tipos se supone que son altos criminales, ni siquiera miraron a los imputados y dijeron, no son esos, mirando para otro lado. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que tenga un antecedente así y que constituye un peligro para la parte querellante, lo dejen suelto? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que es una facultad de los jueces y juezas que si ellos entienden que han cambiado los presupuestos que motivaron la imposición de una prisión preventiva, y ellos entienden
que ya esas personas no constituyen necesariamente un riesgo con relación a lo que sería su presencia en cada acto que se debiera de realizar con relación a ese caso, pues evidentemente ellos tienen la facultad de variar una medida de coerción si ellos así lo entienden. Evidentemente que dentro de las consideraciones que tiene que tomar en cuenta un juez es evidentemente o una jueza es la gravedad del hecho y precisamente si esta persona tiene una vida delincuencial permanente, constante, como si fuera un hábito o su estilo de vida, su profesión o su oficio, pero evidentemente que nosotros no podemos cuestionar necesariamente la decisión porque es una facultad que tienen los jueces y juezas de modificar si ellos entienden que han variado los presupuestos, aunque nosotros como Fiscalía no estemos de acuerdo con la decisión y lo que tenemos que hacer es utilizar, como yo he dicho en otras ocasiones, las vías que pone la ley a nuestra disposición para poder entonces recurrir esas decisiones. No sé bajo cuál marco ahora mismo ellos variaron la medida de coerción de esas personas, pero sí evidentemente no solamente con relación al caso anterior que usted hace referencia que pudo pasar aquí en Santo Domingo, sino que el mismo hecho de Jordi es un caso bastante grave, o sea que solamente con los presupuestos del caso de Jordi quizá pudiéramos encontrarnos extraña la variación de la medida precisamente por considerarse un hecho bastante grave, pero es una facultad que tienen los jueces y las juezas. Sí. Yo entiendo lo de la facultad, ahora con las imputaciones, los antecedentes que estas personas tienen, yo les comentaba, no sé, aparentemente no han encontrado lo del informe que pasamos aquí, donde hablábamos del caso de Santiago, de Jordi Vera, que pasamos un segmento donde la familia de los jóvenes asesinados decían cómo, y además incluso la señora decía que el teniente Zavala mataba por matar, o sea, que disparaba y dejaba a los muertos como si fueran hojas de palo. Entonces, ellos dijeron, tengo entendido, que como ya el caso que ha sido reenviado en innumerables ocasiones, ya parece que se había vencido el tiempo de la medida de coerción como prisión preventiva que le dieron 1 año, entonces lo cambiaban por libertad bajo fianza, le pusieron una fianza alta, pero hay un asunto, magistrada. Una persona con ese antecedente suelto puede atentar contra el querellante también, sí, que es uno de los presupuestos para... Claro que sí, claro que sí. O sea, cuando se vence el plazo de la prisión preventiva, y no sería el primer caso, pero evidentemente que la ley dispone que debe de revisarse y debe de modificarse, y no ha sucedido solamente en este caso. O sea, nosotros también hemos enfrentado en el mismo Santo Domingo la variación de medida de casos graves precisamente porque ya ha llegado el vencimiento del plazo de la prisión preventiva y nos vemos no solamente en el riesgo de que esa persona pueda atentar en contra del querellante o de la querellante, sino de que esa persona simplemente se distraiga del proceso y que al final de cuentas no se pueda imponer una sanción para que responda por los hechos que cometió. Magistrada, en los últimos días se ha cuestionado, con el regreso del magistrado Domínguez Brito a la Procuraduría, que había muchas expectativas por lo que había sido su trabajo en la Fiscalía del Distrito y en la propia Procuraduría antes. La expectativa que había era de que el Ministerio Público iba a reasumir realmente la dirección de las investigaciones en los casos criminales y que la policía, la DNCD, iban quizás a jugar un rol menos protagónico. Aparentemente las cosas siguen igual. En el caso particular suyo, que está en una provincia donde primero que es una fiscalía que no lleva mucho tiempo, segundo, que ahí han habido malos fiscales. Sí, quizás en el caso de Eddie Olivares, que fue el primero, hizo un gran trabajo, no tenía nada en las manos, pero con lo que pudo. Después vino Perfecto, que tiene como aval ser uno de los peores, eso es lo que he oído yo, y avanzó poco la fiscalía en su gestión allá.
pero hay limitaciones materiales para esa fiscalía, aparte de la gran dimensión territorial y de población que depende de su responsabilidad. Ahí es más imposible que en cualquier otra demarcación que la fiscalía tenga el liderazgo de las investigaciones. Sí. Y en consecuencia hay menos garantía para el ciudadano de la protección de sus derechos, porque es el Ministerio Público el único que de alguna manera está llamado y obligado a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo ha ido usted sorteando esas situaciones? Evidentemente que esto es todo un proceso que no puede ver resultados de la noche a la mañana, porque es un comportamiento, por decirlo de alguna forma, muy viejo, instalado desde hace mucho tiempo. Y como usted dice, o sea, ese protagonismo que han observado ciertas instituciones, pues evidentemente no se puede desarraigar de la noche a la mañana. Nosotros no necesariamente, como Procuraduría General de la República, no podemos establecer lineamientos con relación a la Policía Nacional, por ejemplo, en lo que es su forma de comportarse ante, por ejemplo, las informaciones que se dan sobre los procesos. Eso es algo que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, ya que, por ejemplo, informaciones que se den de forma extemporánea pues pueden afectar la investigación de muchos casos. Pero con relación a lo que tiene que ver con la dirección funcional de la investigación, pues evidentemente sí se están haciendo grandes esfuerzos, porque obviamente en una realidad, por ejemplo, como Santiago, se ha logrado establecer un trabajo en equipo entre policía, Ministerio Público, y se ha entendido que el Ministerio Público es quien tiene la dirección funcional de la investigación y la policía se une. Pues evidentemente los conocimientos de investigación propios lo tiene la Policía Nacional, que es nuestro auxiliar en este sentido, y otros organismos de investigación, pero quienes saben lo que necesitan, quienes saben cómo se debe de obtener para que legalmente sea aceptado ante un tribunal, pues evidentemente es el Ministerio Público. Yo particularmente no puedo quejarme de la relación que tengo con la policía, pero sí evidentemente que es una gran oportunidad de mejora que tenemos como institución, el de fortalecer y poder instalar una real y efectiva dirección funcional de la investigación con relación a los casos que se manejan aquí, para evidentemente proteger, blindar esa investigación y que cuando el caso llegue ante un juez, pues tenga la fortaleza necesaria para poder conseguir la sanción que se requiere. Con frecuencia, magistrada, nosotros vemos que entra, yo diría bandas, porque ¿cuál es la diferencia entre una banda de atracadores y una banda de la DNCD o de la policía que entra en una casa sin fiscal, que se roba parte de lo que encuentra como cuerpo del delito, que violenta todos los derechos de personas y que algunas veces, para colmo, dicen, estábamos equivocados, entramos a la casa equivocada, no era ahí. En su jurisdicción, ¿cómo va la cosa en ese sentido? ¿Esta gente sigue haciendo eso? Claro, uno sabe que lo sigue haciendo, pero ¿cómo ha ido usted manejando eso? Nosotros hemos sostenido reuniones con los directores, por ejemplo, sostuvimos reunión con el director de antinarcóticos, de la misma forma lo hemos hecho con el general Rosado Mateo, precisamente para establecer que ese tipo de diligencias no deben de hacerse sin la presencia de un Ministerio Público, precisamente para garantizar, y no es dudando de la capacidad que ellos tengan o de su honestidad, sino precisamente como hay esa percepción ciudadana con relación a lo que es el accionar de esos equipos de investigación, pues evidentemente para darle legalidad y para darle seguridad a la persona a quien se le va a allanar su casa, dentro del entorno en donde se va a operar, pues evidentemente debe de estar la presencia de un Ministerio Público y así se está estableciendo. No le puedo decir que no haya casos en los que se dé que ellos se presenten sin la presencia del Ministerio Público, casos en los cuales nosotros estamos siendo todavía mucho más minuciosos cuando nos llegan a la mano, pero se está trabajando fuertemente, hemos tenido grandes avances en ese sentido. Los fiscales que están, por ejemplo, en la DNCD están trabajando mucho más todavía porque se ha establecido ese alineamiento de que caso que se lleva a cabo sin la presencia de un fiscal o de una fiscal, pues evidentemente que muy probablemente no prosperará. Entonces, desde la misma Procuraduría General de la República se han sostenido reuniones precisamente con los titulares y con el mismo general Rosado Mateo para establecer ese tipo de alineamiento, y yo creo que hemos tenido grandes avances. Evidentemente no ha habido una solución al 100%, tenemos otras grandes oportunidades de mejora, pero yo creo que hemos ido avanzando en ese sentido de manera bastante favorable. Magistrada, el director consiguió el video. Excelente. Sí, donde hablaban del caso Jordi. Yo quisiera que el director lo ponga para que usted vea los antecedentes de esos
de esos jóvenes policías que van a obtener la libertad bajo fianza, los que están imputados en el caso Jordi. Director, vamos a ponerlo. Cuando llevaron los testigos, que era la última, el último recurso que contábamos para que lo condenaran a ellos. Cuando ellos fueron allí, miraban para arriba, como atemorizados. Incluso había uno que hasta con gafas fue y dijeron que no eran ellos sin mirarlo al rostro a ninguno de los tres. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos ver que iban a condenarlo? No lo iban a condenar. La prueba que la policía hizo en contra de los imputados fueron ilegal. ¿Por qué? Los cadáveres no fue un médico legista para parar esos cadáveres. La misma policía llevó los cadáveres supuestamente ese mismo día a patología forense. La misma policía tomó toda la llamada telefónica que supuestamente hubo. Ilegal porque tenía que ser con la orden de un juez. Zavala y sus compañeros se revistieron de impunidad. No pagó, o sea, no pagó por el caso de los 3 muchachos de Guaricano. Pero ahora yo tengo la fe en Dios y en Cristo Jesús, que Él va a pagar. El 30 de abril del 2007, el ex primer teniente de la policía Roberto Zavala Espinosa fue acusado junto al segundo teniente Luis Alfredo Mateo Mota y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez de acribillar con más de 30 disparos a 3 jóvenes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en los alrededores del vertedero de Duquesa. Los familiares nunca van a olvidar ese. Bueno, magistrada, ese es el caso. Esos policías que ya lo estaban de boca en boca como asesinos aquí, que participaron en eso y que salieron gracias al temor, son los que van a salir en libertad. Es una cosa que mete miedo. ¿A ustedes no le da miedo? O sea, ¿para qué trabaja la fiscalía entonces? Precisamente por eso se han establecido en el Código Procesal Penal procesos expeditos. O sea, lo que busca este nuevo Código Procesal Penal es acelerar los procesos, precisamente para que reciban la respuesta lo antes de tiempo, pero lamentablemente los procesos no están recibiendo la respuesta en el tiempo que tienen que tenerla, y al pasar todo este periodo, pues evidentemente se cumplen ciertos plazos que son fatales para nosotros como Ministerio Público y fatales para las víctimas. ¿Fatales por qué? Precisamente porque nosotros como Ministerio Público nos vemos a veces impedidos de poder controlar si esa persona va a aparecer o se va a presentar cada vez que sea requerida, pero fatales para la víctima porque entonces constituye un riesgo para la víctima porque no sabemos cuáles son los movimientos que estas personas están haciendo. Entonces, nosotros lamentablemente lo que tenemos que hacer es un cuestionamiento hacia nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras oportunidades de mejora, tanto a nivel de judicatura, tanto a nivel de Ministerio Público, ver qué está pasando, que nosotros no estamos pudiendo dar la respuesta en el momento oportuno, de manera eficaz, de manera efectiva, porque lamentablemente estas son las consecuencias de que eso suceda. Bueno, tremendo, y algunas veces escapa del Ministerio Público, porque si va o no va un imputado a un juicio, o si la justicia lo reenvía, eso no necesariamente es responsabilidad del Ministerio Público. No necesariamente. Las causas de aplazamiento, por ejemplo, de las audiencias son múltiples y evidentemente a veces las mismas víctimas y los mismos testigos por cansancio dejan de ir, tienen que invertir mucho dinero para poder desplazarse de un lugar a otro, y eso evidentemente que llega a un nivel de cansancio que dejan a veces el caso ávido de las pruebas
fundamentales para poder conseguir esa condenación. Pero simple y sencillamente nosotros lo que tenemos es que trabajar para fortalecernos y buscar la manera de poder brindar esas respuestas de manera expedita para evitar que este tipo de situaciones pasen, que como yo le dije anteriormente, no es en este caso exclusivo. Ha sucedido en otros casos también de narcotráfico y eso simple y sencillamente pone a la ciudadanía, al proceso, en una mayor vulnerabilidad ante las sanciones que estas personas debieran de recibir. Claro, esta gente en algunos casos vuelve y mata y la víctima se convierte en víctima 2 veces. Claro. No solamente eso, y discúlpeme que le interrumpa, o sea, así como nosotros nos levantamos todos los días a realizar una labor digna, nosotros desde el Ministerio Público, ustedes desde los medios de comunicación, hay personas que ese es su modus vivendi, o sea, la persona se levanta a delinquir para vivir, ese es su oficio. Entonces nosotros tenemos que trabajar articulando prevención, articulando intervención, pero de la misma forma fortaleciendo persecución y sanciones también. Magistrada, si usted me permite, vamos a hacer una pausa, y aunque no me lo permita, porque hay que hacer la pausa, magistrada, una pausa breve, y regresamos para seguir hablando con la magistrada Olga Dina Llaverías. Gracias, señores, por mantenerse con nosotros en el programa de la gente inteligente en la televisión dominicana. Estamos en nuestra entrevista principal conversando con la magistrada Olga Dina Llaverías, que es la procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo. Magistrada, recientemente una colega suya, Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional y campesina de Santiago también, ella no le gusta que yo diga que es campesina, pero ¿verdad? Santiago, el campo, usted sabe. Ella, no entremos en esa discusión, por favor. Claro ¿verdad? Que no. Ella tuvo una confrontación con la policía, de alguna manera, a pesar de las buenas relaciones que ha mantenido la fiscalía, Jenny, y ustedes que se han manejado muy bien con la policía dentro de lo que cabe, pero eso no quita que en algún momento hay confrontaciones por casos particulares. En el caso particular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hubo confrontaciones, porque la policía comenzó a hacer presupuestos y a hacer rueda de prensa y a elegir culpables y a hacer rueda de prensa cada minuto diciendo qué cosa tenía. Entonces, eso aparentemente, según lo que dijo la magistrada Jenny Berenice, lejos de ayudar, dificultó el caso. Ella decía que ese debate público en un proceso en cierne de investigación, eso afectaba muchísimo la posibilidad real de que hubiera un feliz término de ese caso. Aparentemente, dicho sea de paso, esos muchachos que están ahí están presos por petición popular, pero no se ha presentado nada sólido contra ellos, porque ningún juez en ese momento se atrevía como a dejarlos libres, porque los crucificaban por la muerte del coronel, pero no se ha presentado nada contundente y ahora es la Fiscalía que tiene la responsabilidad de buscar esas pruebas. Ante situaciones como esa, ¿qué tan difícil les resulta a ustedes como fiscales llevar un buen caso, tratar de no llevar cuestiones temerarias que se le puedan caer en los tribunales? Bueno, ¿qué le puedo decir? Cuando hablaba ahorita la señora con relación al caso, que decía que la policía presentó pruebas ilegales. Nosotros como Ministerio Público tenemos la responsabilidad de revisar un proceso que nos llega a las manos para poder saber qué podemos presentar, qué no, con qué contamos, qué no, qué debemos de buscar, qué nos hace falta. Yo respeto absolutamente la posición de Jenny y la comparto. ¿Por qué? Porque entiendo que los procesos deben de ser protegidos por quienes se involucran en la investigación del mismo y no podemos dar, como dije ahorita, informaciones extemporáneas porque podemos afectar la salud del proceso. Entonces nosotros presentamos casos y ganamos casos con pruebas presentadas ante los tribunales. Nosotros conseguimos medidas de coerción con pruebas presentadas ante el tribunal y se impone una medida de coerción sobre la base de la gravedad del hecho y las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Yo les reitero que la relación con la policía es para mí extraordinaria, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con ellos, pero evidentemente que como instituciones tenemos
que observarnos y tenemos que criticarnos. Y yo entiendo que nosotros no tenemos por qué estar dando informaciones sobre los procesos que están en fase de investigación hasta que se puedan dar informaciones después que un proceso llega, por ejemplo, a medida de coerción. Porque puede afectarse, pueden distraerse pruebas, pueden sustraerse personas y se pueden estigmatizar a personas que real y efectivamente no tengan nada que ver con el caso. ¿Por qué? Porque ya lo vemos como los responsables. Hasta que no tengamos pruebas contundentes y hagamos una presentación adecuada del proceso, pues evidentemente no podemos estar dando informaciones. Yo, por ejemplo, cuando a mí me hacen cuestionamientos sobre ciertos casos, e incluso lo he conversado con usted en ocasiones, y que hablamos recientemente sobre un caso de delito sexual en Santo Domingo, pues evidentemente yo me limito mucho de dar informaciones por la protección misma que tenemos que hacer de las víctimas, por la protección misma que tenemos que hacer de los procesos y porque nosotros, la ley nos manda a guardar esa discreción precisamente porque podemos afectar la imagen y la moral de una persona que puede estar siendo señalada de un caso y quizás no sea la persona responsable. Entonces yo entiendo, comparto la postura de Jenny, no lo veo como una confrontación, yo creo que son posturas, yo creo que son pareceres de nosotras, yo creo que es una crítica no destructiva sino constructiva, yo creo que es una parte que la policía debe de observar y que no podemos estar sacando información antes de tiempo. De hecho, hay veces que la información sale antes de que llegue el dato al Ministerio Público. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso por el proceso, por la víctima, por la sociedad, porque un proceso mal manejado puede llevar hacia la calle a un delincuente potencial que puede afectarlo a usted, que puede afectarnos a nosotros y que puede afectar a los mismos miembros de la Policía Nacional, como hemos estado viendo, cómo han caído abatidos, tanto en el cumplimiento del deber como simplemente haciendo una labor ciudadana. Magistrada, en su provincia, en su demarcación, que tiene muchos habitantes y, como decíamos, muchas debilidades materiales, no solamente por la edad de la fiscalía, sino también porque hemos tenido poco apoyo desde los gobiernos al desarrollo de esa fiscalía y también malos fiscales. Ahí hay, si se supone, un alto nivel de criminalidad, sí, y hay un proyecto de seguridad ciudadana que aparentemente no es tal, porque tiene muy pocos elementos. ¿Qué nivel de involucramiento ha tenido usted como fiscal de esa zona en la elaboración de ese proyecto de seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que usted le ha aportado y qué es lo que usted conoce de eso? Bueno, evidentemente que al plan de seguridad ciudadana se ha involucrado directamente el Procurador General de la República como representante principal y máximo del Ministerio Público. Y evidentemente de manera indirecta nosotros suministramos las informaciones que nos son requeridas y entonces participamos directamente entonces ya con ellos en lo que sería una planificación, sugerencia de dónde debieran de orientarse esas principales iniciativas. Hemos tenido reuniones y encuentros con el Ministerio de Interior y Policía precisamente en la articulación de una mesa de seguridad, ciudadanía y género que se está desplazando hacia diferentes partes de la provincia de Santo Domingo precisamente para hacer levantamientos y acercamientos, porque el plan de seguridad ciudadana no depende exclusivamente de Interior y Policía, ni de la Policía Nacional, ni del Ministerio Público. O sea, para poder conseguir real y efectivamente un vivir tranquilo o tranquila y poder tener un efectivo plan de seguridad ciudadana tiene que involucrarse todo el mundo. O sea, medios de comunicación, el ciudadano y la ciudadana común, todos los profesionales, todo el tren de los ministerios, claro que sí, policial, la Fuerza Armada, todo el mundo tiene que involucrarse porque esto no es un esfuerzo exclusivo de un solo sector. Ahí tiene que involucrarse las compañías eléctricas, ahí tiene que involucrarse los acueductos. ¿Por qué? Porque una calle llena de hoyos, pues evidentemente aumenta los riesgos de una persona al tener que transitar a escasa velocidad o lenta velocidad, oscura, tarde de la noche, pues evidentemente abre la posibilidad mayor de un atraco. Entonces sí hemos tenido niveles de involucramientos importantes, se han identificado ciertas zonas en Santo Domingo para hacer implementaciones de planes pilotos precisamente para ponerlo en funcionamiento, pero aún así
y de manera paralela nosotros estamos haciendo acercamientos en todos los municipios de Santo Domingo. Estamos sosteniendo 4 y 5 reuniones por semana en diferentes sectores para abarcar los diferentes municipios de Santo Domingo, para identificar cuáles son los males que le aquejan y de esa manera, de forma integral, acompañándonos del Ministerio de Salud Pública, de Educación, como le decía, estamos buscando la manera de involucrar el sector de deporte, de cultura, pero asimismo la policía, AMET. Entonces, dar una respuesta. Cuando vamos a esos encuentros siempre nos hablan de la falta de iluminación, nos hablan de las calles, nos hablan de construcciones que quedan incompletas y donde se albergan delincuentes para violar a jóvenes o a mujeres o a niños también, de la misma forma para atracar. O sea que tiene que haber una integración integral para poder ofrecer esa respuesta. Sí hemos tenido, yéndonos directamente a la pregunta, un involucramiento, hemos tenido contactos, nos han contactado a nosotros precisamente para poder identificar esas zonas más vulnerables, pero evidentemente que no podemos esperar solamente la implementación de este plan en esos sectores que ya fueron identificados, sino que tenemos que seguir trabajando de manera paralela en los otros, porque entonces lo que hace la delincuencia es que cuando la seguridad llega a un lugar, entonces la delincuencia se muda hacia otro. Entonces tenemos que caerle atrás a la delincuencia y estar 2 o 3 pasos adelante para entonces poder hacerle un frente efectivo. Magistrada, el tiempo prácticamente se acabó, pero hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle. Todos teníamos expectativas de que cuando comenzó a operar el Consejo Superior del Ministerio Público, el Ministerio Público le llegó su independencia, sí, y que ya no íbamos a tener una dirección del Ejecutivo de los miembros del Ministerio Público, pero todo parece indicar que eso es solo ensueño, y que el Procurador General de la República, que es nombrado no por el Consejo del Ministerio Público, sino por el Presidente de la República, parece que es el comandante en jefe de todos los fiscales y que tienen que acatar su orden a rajatablas, a tal punto que se ha dicho que mi amigo Domínguez Brito, que es una persona que ha abogado por eso, por la institucionalidad en el Ministerio Público, incluso se ha opuesto a que vacantes sean llenadas por el procedimiento y que la ha llenado de manera autoritaria, él, con personas escogidas por él, sin que el Consejo lo decida. ¿Usted está sometida a la dictadura de Domínguez Brito? O sea, a los dictados de Domínguez Brito. Bueno, déjeme decirle que no puedo compartir esa denominación de dictadura porque no la he sentido. O sea, particularmente, y hablo por mi caso, no sé si habrá sucedido con alguna otra persona, nosotros tenemos y nosotras tenemos absoluta independencia en las decisiones que tomamos. Yo no le puedo decir que como usted me llame a mí, cuál es la situación de tal proceso, pero el hecho de bajar un lineamiento para que nosotros tomemos una determinación, para nada, no lo he sentido y tampoco es mi forma de actuar y tampoco es la forma que le conozco al Procurador General de la República. No lo ha hecho con mi persona, cuestionaría que lo haya hecho con alguna otra persona, no ha sido el manejo que él ha tenido anteriormente con nosotros, no es mi manejo, o sea que de hecho nosotros tenemos absoluta libertad y si tenemos un criterio con relación a un proceso, pues simplemente lo implementamos. Y con relación al personal, bueno, pues usted sabe que nosotros tenemos una escasez de personal y si esa fuera la realidad, pues estuviéramos llenos de fiscales y llenos de asistentes, quizá en otra realidad se haya podido dar, pero Santo Domingo no ha recibido todavía el personal que necesita precisamente porque lo que nos han dicho es que debe de cubrirse el procedimiento, que el concurso no se ha abierto y tenemos plazas, o sea, tenemos vacantes porque ha habido personas que ya han salido fruto de investigaciones que se han hecho en la inspectoría y que el Consejo ha decidido retirar del Ministerio Público y todavía esas plazas no han sido cubiertas precisamente. No son muchísimas, pero sí ya se han comenzado a recibir esas respuestas que tanto estábamos esperando y lo que simplemente estamos esperando es que se pueda abrir ese concurso y se puedan cubrir esas plazas que nosotros necesitamos. El Santo Domingo necesita alrededor de 113 fiscales para poder tener un número idóneo para operar. ¿Y cuántos tienen? Actualmente todavía no llegamos a 100, precisamente porque entre
licencias, vacaciones y precisamente retiro del Ministerio Público, pues el número que nosotros teníamos, que era de 103, pues evidentemente que se ha reducido. Pero le puedo decir que en mi realidad, en lo que he vivido, para nada, es un compañero de trabajo, es un aliado, está buscando la manera de dotar a Santo Domingo de las herramientas necesarias para que pueda salir adelante y no, o sea, quisiera que no, a nivel de Santo Domingo no le puedo decir que nosotros hemos recibido ningún lineamiento ni ninguna fuerza para que nosotros tomemos una dirección con relación a un proceso o algo que se le parezca. Bueno, señores, muchísimas gracias a la magistrada Olga Dinaya Verías. Yo siempre disfruto cuando tengo la oportunidad de conversar con una joven como Olga, como Jenny Berenice, como la fiscal Liranzo de Santiago, porque es lo que le dice a uno que esta sociedad está cambiando. Gracias, magistrada, por estar aquí. Gracias y a ustedes manténganse, que queda muchísimo más aquí en El Despertador.